Ahora vamos a ver el papel de la actividad parlamentaria en el ciclo de las políticas públicas. Como ustedes saben, hemos dividido para estos efectos aquello que tiene que ver con procesos legislativos por un lado y con procedimientos por el otro. Si hemos de entender procesos legislativos como aquellos que redundan específicamente en las iniciativas de ley, entonces deberemos de estudiar cuál es el papel que tienen los centros de estudios especializados, como en los cuales ustedes trabajan, en políticas públicas, particularmente en lo que tiene que ver con eh, eh, iniciativas de ley. En ese sentido, pues simplemente me apoyo en un par de textos, el de Fernando Patrón, que ustedes tienen ahorita enfrente, y aquel de el uso de evidencia documental en la formulación de iniciativas de ley. Estudian particularmente la Comisión de Desarrollo Social, lo hace Perla Carolina Gris Legorreta. Estos textos 2014-2017, creo que nos ayudan a entender de alguna forma cuál es el papel que juegan los centros de información especializada en Cámara de Diputados. En particular, lo que ya se había adelantado, ¿no? Finalmente, en las últimas legislaturas, 60, 61, 62, 63, incluso la actual, en promedio, el 80% de las iniciativas, como ya se había adelantado en otro módulo, en otro video, cuentan con alguna indicación de evidencia respecto a política pública. Actualmente ya prácticamente todas las iniciativas cuentan con alguna información en este sentido. Esto es muy importante. Sin embargo, no todas llegan a buen puerto, como también se dijo en algunos de los videos previos. ¿Esto qué significa? Significa que, pues finalmente, no es el único proceso en el cual pueden incidir los centros de estudios. Recordemos que el tema de este módulo, el papel de la actividad parlamentaria en el ciclo de las políticas públicas, tiene que ver con el ciclo completo. Entonces me permito traer a colación ese texto de Fernando Patrón, particularmente una de las tablas que se refiere a los quehaceres de los centros de estudios, ¿no? Como todos ustedes saben, los centros de estudio creados entre el 99 y el 2005, más o menos 2008, básicamente los 5, 6, 7 centros que han existido en el tiempo, pues han respondido a coyunturas específicas y se han quedado allí también para resolver temas que se han vuelto perennes en la agenda pública. Particularmente los centros se refieren a tres tipos de público, como todo mundo puede ubicar: a las diputadas, a los diputados, por supuesto, al público interesado y de alguna forma a la academia. Es de notar que muchos de estos centros cuentan con revistas especializadas, como la de Finanzas Públicas, la histórica revista de Quórum, por supuesto la revista legislativa de Estudios Sociales y de Opinión Pública, algunos reportes informativos y por supuesto Rumbo Rural. En fin, todas estas revistas nos dan información que en la academia resulta bastante útil. El público interesado puede consultar muchos de estos reportes informativos legislativos en las páginas y son de uso corriente. También es información valiosa para las los integrantes de Cámara. Bueno, estos centros resultan importantes en el proceso de política pública porque cada uno de ellos tiene una labor específica. Si uno recuerda aquellos viejos textos de cómo entra una política pública, no solamente pienso en Eugene Bardack y estos textos históricos, Luisa Fegler Villanueva, en fin, todos los clásicos que hemos estudiado, recordaremos que el tema debe ser posicionado, es decir, debe subir en la agenda, porque implica una preocupación para la opinión pública y entonces se puede documentar con encuesta, se puede documentar con impacto en medios, se puede ver si la élite le está interesando. Y una vez que el tema es lo suficientemente relevante para escalar, entonces a lo mejor llama la atención de las élites legislativas y en ese sentido se podría esperar alguna acción de los diputados, de las diputadas respecto a ello y entonces proponer alguna medida. Esta medida evidentemente pues, se ha centrado ahora en lo que tiene que ver con las iniciativas y por supuesto con aquellas que en el Pleno se llaman enmiendas. Desde esta perspectiva es lógico pensar, creo yo, que los centros proveen información en ese punto también, no solamente en la iniciativa, sino también en los otros puntos, es decir, en cómo los temas suben en la agenda.
Y para cerrar ese ciclo, evidentemente no basta que la ley sea promulgada, bueno, obviamente aprobada, promulgada, o en su caso pasar a la revisora, o en su caso, en materia constitucional, pasar a los congresos locales, hacer la declaratoria, en fin. Más allá de eso, de que ha sido promulgada la ley, también hay que ejercer un segundo, tercer, cuarto paso, ¿no? Todo lo que tiene que ver con monitoreo, todo lo que tiene que ver con vigilancia, todo lo que tiene que ver con evaluación de impacto, ¿no? Bueno, también allí existe la posibilidad, como todos ustedes lo saben y lo han venido haciendo, de informar a las diputadas, a los legisladores sobre el trabajo que se viene haciendo por distintos órganos del Estado mexicano para evaluar esas políticas públicas. Voy a recordar que la vieja Ley de Desarrollo Social incluso mandataba algunas técnicas específicas para la evaluación de política pública en términos de desarrollo social, al menos, ¿no? Bueno, en ese sentido, en el ciclo de política pública existen diversas oportunidades, simplemente eso es un recordatorio muy sencillo, diversas oportunidades que nos permiten acercarnos a ello, ¿no? A esta posibilidad de incidir en distintos puntos del ciclo de política pública. Ahora, para terminar, quiero traer a su atención este asunto de los estudios que se han venido haciendo, al menos hasta 2014, ¿no? En todas las revistas, centros de investigación legislativa, asociaciones civiles que Patrón estudió, encuentra que hay estos temas: trabajo legislativo, pesos y contrapesos, estudios jurídicos, evolución institucional, por supuesto, el asunto presupuestal central en la discusión, así como representación política, ¿no? Como ustedes pueden ver, existen diversas temáticas que ya son tratadas por los distintos títulos académicos, y entonces eso nos da pie para pensar que existe una masa. Es decir, en 20 años, en 15 años, ustedes como centros han creado ya una masa de conocimiento. Entonces es muy importante, por lo menos para mí como académico, contar con esta información, más allá de la discusión política de si se fusiona, si se incrementa, si, en fin, ¿no? Ya eso se decidirá por otras vías. Pero más allá de eso, lo que sí quisiera yo llamar la atención es que tienen una incidencia académica, tienen una incidencia en el público especializado, deben de tener, porque si no, no estarían acá, deben de tener una incidencia en las personas que legislan, ¿no? Desde esa perspectiva, solamente quiero recordar que en distintos puntos de la política pública tienen ustedes un papel que jugar. Insisto, no solamente como procesos legislativos, es decir, en términos de iniciativas de ley, sino también en todo aquello que la literatura reconoce como procedimientos, que ya hemos discutido en otro módulo. Bueno, con esto termino el asunto de la incidencia que ustedes pueden tener en el ciclo de política pública.